Muy buenas tardes con todos. Damos inicio a la ponencia de la tarde, donde tenemos la presencia del Padre Doctor José María López Sevillano, de Italia. Una breve reseña del Padre José María López Sevillano. Él es misionero idente, sacerdote desde febrero del año 1981, doctor en filosofía por la Universidad de La Laguna, España. Tiene licenciatura en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y se destaca el que desde 1988 al año 2004 fue asistente especial de Fernando Rielo, fundador de la Comunidad de Misioneras y Misioneros Identes, y también presidente de la Escuela Idente. Trabajó con él directamente en la elaboración de su pensamiento filosófico y teológico. Ha impartido muchos cursos y conferencias sobre metafísica, ha participado en innumerables congresos y entre las conferencias más importantes sobre metafísica y sobre el pensamiento de nuestro padre fundador, de Fernando Rielo, destacan las impartidas en la Universidad de Salamanca, Las Palmas, Barcelona, Santiago de Compostela, Washington, Sevilla, etc. Actualmente es miembro de la presidencia de la Comunidad de Misioneros y Misioneras Identes, presidente del Colegio de Doctores. En esta tarde, la ponencia del doctor José María López Sevillano tiene como título Fundamentación teológica de la advocación María, Madre de la Vida Mística. Le agradecemos su presencia. Doy las gracias a todos los que han orado y trabajado por el éxito de este Universitario Congreso Mariano. Gracias a todos los que han presentado sus ponencias y comunicaciones. Su esfuerzo, hecho con amor, es la prueba de su predilección por nuestra Madre Celeste. Saludo a todos los presentes que pacientemente han venido para escuchar algo, aunque sea una modesta reflexión sobre la Madre de Dios. Dios se lo pague a todos. Comienzo con una frase de San Jerónimo. Es sin duda alabanza de Cristo cuanto se hace para honrar a su Madre. El edificio en el que se da nuestra experiencia de fe como cristianos debe tener como sostenimiento tres pilares fundamentales, insustituibles e inseparables: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Desde aquí hacemos nuestra reflexión teológica sobre la Virgen, con la advocación de Fátima, cuya festividad hoy celebramos, y nuestra querida Virgen del Cisne, y todas las advocaciones también queridas por el pueblo cristiano, que quedan también reflejadas en el contenido teológico que vamos a tratar de exponer en esta ponencia. Esta mañana nos recordaba la Superiora General de las Misioneras Identes, Mari Carmen García Villuela, que en una de las capillas laterales del altar mayor de la Catedral de la Almudena de Madrid existe una escultura en terracota de la Virgen María, sentada en su cátedra con toga doctoral, portando en su mano derecha una paloma significando el Espíritu Santo. Esta imagen lleva la advocación de Nuestra Señora de la Vida Mística, advocación que Fernando Rielo entregó como fundador a los misioneros y misioneras identes para su devoción
y para que fuera considerada como madre y maestra de la vida espiritual. Para el Instituto IZ, presente en numerosos lugares de Latinoamérica, es especialmente significativo el señalado icono de Nuestra Señora de la Vida Mística, por la coincidencia en ver a María en su dimensión universitaria como doctora, reconociendo en ella su cualidad intelectual. Afirma a este respecto Fernando Rielo que María fue persona cultísima y de extraordinaria sensibilidad. María es la primera maestra y primera discípula de Cristo, que crecía en edad, gracia y sabiduría ante Dios y ante los hombres. No es buen maestro quien no es buen discípulo. ¿Quién enseña a Cristo a leer y a escribir, a crecer en sabiduría, humanismo y educación, sino María especialmente, unida también a José? El doctorado, el magisterio de María se refleja en su elevadísima categoría poética, cultural y espiritual. Su misión fue guardar todas las cosas en su corazón para dar paso a Cristo, quedando siempre como acompañante y seguidora de su Hijo y así darle a Él todo el protagonismo. María es, pues, maestra. Cristo hereda su carácter, el parecido de familia, y aprende de ella humanamente cualidades extraordinarias. Así se expresa el fundador de los misioneros silentes. María es también origen en la grandeza humana de Cristo. Heredó de ella genéticamente una categoría literaria que no ha sido reconocida en su justo valor por la teología católica, debido, sin duda, a las continuas tensiones intelectuales y políticas. Hago breve retrato, continúa Fernando Rielo, de la gran personalidad literaria de María. Ella rompió la tradición épica de Judith Esther, introduciendo con su Magnificat la lírica pura en la tradición hímnica de las Sagradas Letras. El relato del nacimiento de su hijo y la visitación de los Reyes Magos recrea un realismo regio que, transformante del realismo mágico, sella en el corazón humano encantamiento perdurable. El episodio del establo constituye la superación literaria del mito platónico de la caverna. ¡Qué densidad literaria en el establo frente a la desesperación trágica del mito griego! La influencia de María en el Apocalipsis es también decisiva. El anticristo no es otra cosa que su juicio materno contra el antihijo que acecha su maternidad para destrucción y muerte. El parámetro de este juicio es un dolor que, alcanzando la cima del sentimiento puro, decide al mismo tiempo la forma de acabarse el mundo. Fin de la cita. Mi ponencia se titula Fundamentación teológica de la advocación Nuestra Señora de la Vida Mística. El contenido significativo de esta advocación contiene, según Fernando Rielo, una proposición teológica. María es madre de la vida mística. Por ser María madre de la vida mística, es también Nuestra Señora de la Vida Mística. Al reflexionar sobre esta advocación desde el pensamiento de Fernando Rielo, lo he hecho ante la presencia de Cristo en la Eucaristía. Cuando recibimos a Cristo,
asevera el fundador de los misioneros sidentes, recibimos también a María, nuestra Madre Celeste. Y esto es verdad, porque al recibir el cuerpo de Cristo, recibimos concomitantemente su alma y su divinidad. Recibir a Cristo es recibir también al Padre y al Espíritu Santo. Mateo 10:40. Y si recibimos a la Santísima Trinidad, también el cielo entero, el cielo triunfante con sus ángeles y bienaventurados, el cielo purgante y el cielo militante, que queda significado litúrgicamente en la asamblea de fieles que participan en la Eucaristía. Recibimos en nuestro espíritu la unidad de amor constituida por la Santísima Trinidad y la unidad de amor que debemos constituir todos los seres humanos, significados en la eclesía, en la asamblea donde estamos reunidos en su nombre. No puedo acercarme, pues, a este gran banquete de la Eucaristía sin arrepentimiento, sin conversión, sin pedir perdón y perdonar, sin compromiso con la comunidad, con los hermanos, con las almas que a mí se acercan. No puedo acercarme sin disposición moral o ascética y ontológica o mística. Muchas veces decimos en el lenguaje común, yo no trago a esta persona porque me cae mal, porque me ha dicho algo que no me ha gustado. Bien, pues antes de recibir la Eucaristía, yo tengo que tragar a todos. Si trago a Cristo, tengo que tragar a todos mis hermanos. Tengo que pedir perdón y perdonar. El atleta, para lograr una preparación óptima, necesita un ejercicio constante, la motivación para ganar la carrera y un entrenador bajo el cual debe realizarlo todo para tener éxito. Lo mismo sucede en la vida espiritual. La persona humana debe hacer ascesis, del verbo griego askeo, que significa ejercitarse. Necesitamos el ejercicio moral para lograr un estado de ser, la unión con Dios, en virtud de una motivación, que es el amor divino. Todo ello requiere un entrenador, que es la gracia, cuyo sujeto atributivo es el Espíritu Santo. Sin la gracia no puedo hacer un buen ejercicio ascético. Sin la gracia no puedo lograr el estado de ser místico. Sin la gracia no puedo tener motivación sobrenatural. La palabra mística viene a su vez del verbo griego mío, que significa cerrar los ojos. Fernando Rielo afirma que cuando cerramos los ojos al egoísmo y los abrimos al amor divino, lo que se produce es una experiencia, un pensar, un sentir, un desear lo divino. En esto consiste la vida mística. Es la vida de la gracia, consecuencia del amor divino o unión con Dios. Su autenticidad se conoce por sus frutos, que maduran cuando hacemos en nuestra interioridad el camino de la cruz. Nuestra vida como personas humanas participa con nuestro cuerpo de la vida biológica, con nuestra alma o psique de la vida psicológica. El carácter orgánico y psíquico de nuestra vida como personas es compartido con los vivientes no personales y se caracteriza por el estímulo-respuesta y la instintivación. Pertenecen a la vida psíquica los sentimientos, las emociones, la memoria, la imaginación. A la psicología de la persona humana pertenecen además de los sentimientos,
las emociones, la memoria, la imaginación, la razón, el deseo, la intención. Pero lo que caracteriza principalmente la vida de la persona humana es la vida del espíritu con las leyes de la inmanencia, trascendencia y perfectibilidad que muy bien ha explicado esta mañana la superiora general de las misioneras identes. También con los atributos de la verdad, bondad, hermosura, con los receptores espirituales de la creencia, expectativa, amor, con la justicia, prudencia, fortaleza, templanza, con la generosidad, longanimidad, sencillez, paciencia, etcétera, etcétera, y todo el campo de las virtudes o valores. Todo este contenido, todo este patrimonio de la vida del espíritu que asume la complejidad de la vida psíquica y biológica, es dado a todo ser humano en estado incipiens o incoado en el momento de la concepción en virtud de la divina presencia constitutiva del absoluto, presente en nuestro espíritu en el momento de su creación e infusión en el embrión humano. De aquí la definición mística del hombre, según Fernando Rielo. El ser humano es un espíritu psicosomatizado, inhabitado por la divina presencia constitutiva del absoluto. La vida del espíritu adquiere en la persona humana una dimensión psicosomática inseparable del espíritu. La divina presencia constitutiva deja a nuestro espíritu en estado de ser, en acto de ser, en forma de ser y razón de ser deitáticos. Este hecho hace que el ser humano sea imagen y semejanza de Dios. La persona humana es, pues, deidad mística a imagen y semejanza de la deidad divina. Por esta razón, el hombre es capax Dei. Está abierto al infinito. Es capaz de creer, esperar, amar, poseer la capacidad de verdad, bondad, hermosura. La divina presencia constitutiva es dada a todo ser humano, nos recuerda Rielo, como el sol y la lluvia, sin acepción de personas, independientemente de su condición subjetiva de creencia o ateísmo. Esta divina presencia constitutiva no es salvífica, pero dispone al ser humano para recibir la gracia de la salvación. No podemos negar la vida espiritual a ningún ser humano. La absurda aniquilación de la vida espiritual hubiera convertido a la persona humana en un viviente no personal, por tanto, hubiera dejado de ser persona. ¿Qué es lo que hace entonces Cristo con su encarnación y redención? Elevar la divina presencia constitutiva a divina presencia santificante. Todo el ámbito de la deidad humana que corresponde al estado de ser, acto de ser, forma de ser y razón de ser del ser humano, en virtud de la divina presencia constitutiva para los no bautizados y la divina presencia santificante para los bautizados, es místico, porque nos une constitutiva o santificantemente con el absoluto, aunque sea en estado incipiens o incoado. Por esta razón, Fernando Rielo eleva la mística a ontología, de tal modo que la mística ya no se identifica con los fenómenos extraordinarios, que son solo episodio de la vida mística, pero no lo más importante. La vivencia del estado místico no necesita de lo sorprendente. La vida mística es éxtasis en el sentido de salir de sí para unirme con Dios, y este debe ser el modelo de unión y comunicación con los seres humanos. El éxtasis no es tampoco un tipo de fenómeno extraordinario, sino un estado sobrenatural ordinario que puede ser degradado por el egoísmo que constituye el pecado.
El éxtasis es el estado en que queda nuestro espíritu cuando salimos de nosotros mismos para unirnos con el absoluto. Todo ser humano nace en virtud de la divina presencia constitutiva con este éxtasis que le impulsa al absoluto. Por tanto, hacia la verdad, la bondad, la hermosura, la creencia, la expectativa, el amor, la justicia, la generosidad. El cristiano recibe en su bautismo el éxtasis santificante, esa energía que le hace salir de sí por medio de la fe, la esperanza y la caridad para unirse con la Santísima Trinidad, cuya presencia inhabita su espíritu, dando forma y razón, dirección y sentido a la unión con los seres humanos. No hay compromiso auténtico, sobrenatural, salvífico, sino desde la unión con la Santísima Trinidad, unión que Cristo, con su redención y glorificación, por medio del Espíritu Santo, nos descubre, actualiza e incrementa para poseer conciencia filial. Hecha esta breve introducción de la vida mística, tanto a nivel constitutivo como a nivel santificante, analicemos el hecho de por qué María es madre de la vida mística. ¿Cuál es el estado de ser, acto de ser, forma de ser y razón de ser del Espíritu de María? Primero, estado de ser. El estado de ser de María es el de la plenitud o gracia. Lucas 1, 28. María es concebida por Dios desde toda la eternidad en plenitud de gracia, de tal modo que nada hay en el Espíritu de María que no sea plenitud de gracia santificante, cuya experienciación espacio-temporal se da en la anunciación y el grado sumo de experiencia maternal al pie de la cruz, cuando acogiendo en su intimidad materna el sufrimiento de Cristo, el mismo Cristo nos la entrega en Juan como madre. Juan 19, 26 y siguiente. Si Cristo, que poseía la plenitud de gracia desde su encarnación, creció experiencialmente en gracia, experiencia humana espacio-temporal dada en el proceso biológico y psicológico de madurez, también María fue creciendo en experiencia de la gracia que ya poseía desde su concepción. El acto de ser de María es su plenitud de vida, experienciada en su condición viadora, esto es, espacio-temporalmente, en la humildad, en la limitación humana, en el sufrimiento, en la obediencia, en la generosidad, en la fe, en la esperanza, en la caridad. Tercero, la forma de ser. La forma de ser de María es su maternidad, enclaustrando, alimentando, comunicando el acto divino a destra. María portó siempre en sí misma, en su forma de ser materna, el acto divino que invade todo su ser, todo su corazón, toda su mente, toda su voluntad, todo su sentimiento. María lee los signos de la providencia en todas las cosas, meditándolos y guardándolos en su corazón, en su intimidad, en su entraña maternal. Cuarto, la razón de ser. La razón de ser de María es ser concebida por Dios Mater Dei desde toda la eternidad para dar a luz la plenitud de gracia y transmitirla al género humano en el orden de la redención.
San Luis María Grignon de Montfort nos instruye sobre ello. El gran molde de Dios, hecho por el Espíritu Santo para formar al natural un Dios hombre por la unión hipostática y para formar un hombre deificado por la gracia, es María. Ni un solo rasgo de divinidad falta en este molde. Cualquiera que se meta en él y se deje manejar, recibe allí todos los rasgos de Jesucristo, verdadero Dios. El seno materno de María se hace de este modo condición y medio para la redención. Por eso es intercesora, corredentora y mediadora del ser humano, unida a la única intercesión, mediación y redención divina de Cristo. María es pues mística, intercesora, mediadora y redentora en grado sumo, a imagen y semejanza no de la mística, sino de la divina intercesión, mediación y redención de Cristo. María no es madre de Cristo bajo la razón de su naturaleza divina. Esto es, bajo la relación ad intra del Hijo con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso, María no es madre del Padre ni madre del Espíritu Santo. María es madre del Hijo bajo la razón de su naturaleza humana, donde se da la plenitud de gracia en razón de ser asumida por su persona divina. Esta plenitud de gracia es plenitud de vida mística. En ningún caso de vida divina que solo corresponde a las personas divinas, a la naturaleza divina. María engendra al Hijo bajo la razón de su naturaleza humana. Por eso no es madre de Dios ad intra, antes bien es madre de Dios ad extra. Envuelve en sí, en virtud de ser concebida Mater Dei, el divino acto absoluto ad extra, enclaustrándolo en tal grado que la interioridad constitutiva de María es elevada por la misma gracia al mayor orden posible, después de la naturaleza humana de Cristo. Esta interioridad teológica, como afirma Fernando Rielo, la constituye en madre de la vida mística. Cristo, vida divina con el Padre y con el Espíritu Santo, se hace en María plenitud de vida mística para concebirla y darla a luz y pueda ser transmitida al ser humano a través de la penitencia, la oración, los sacramentos, la lectura de la palabra. Cuando recibimos a Cristo en la Eucaristía, recibimos a María, y es ella quien, envueltos en su maternidad, que nos acoge, posibilita que nos llenemos del amor divino, nos presenta místicamente a Cristo, al Padre, al Espíritu Santo, a los ángeles y bienaventurados, nos instruye y nos recuerda en el Espíritu Santo todo lo que Cristo dijo e hizo por nuestra salvación. Nos inspira la unidad fraterna del género humano para que Cristo entregue al final el reino al Padre. Las personas divinas, con sujeto atributivo en el Espíritu Santo, hacen que María reciba en sí la sacralidad divina que procede ad extra en María, de tal modo que por esta razón se la puede decir Madre de Dios, Madre de la vida mística. La prueba histórica de esta maternidad de María se da en la Anunciación, en el Fiat. Cristo tenía que nacer de María para revelarnos que María había sido concebida Mater Dei desde toda la eternidad,
que ella es madre de la gracia, madre de la redención, madre, en fin, de la vida mística. ¿Qué hace una madre? Defender con su vida el fruto de sus entrañas. ¿Qué es la vida mística? La plenitud o gracia, que vertida en su intimidad constitutiva desde el primer momento de su concepción, va experienciando espaciotemporalmente a lo largo de su vida, a la vez que acontecía su madurez biológica y psíquica, como sucedió también en la naturaleza humana de Cristo. Por eso María pregunta al ángel, por eso María con José angustiados buscan al niño perdido en el templo, asombrándose de que haya hecho eso con ellos. Por eso María quiere proteger a su hijo en su vida pública de las habladurías de la gente. Por eso María sufre los percances de la vida, asumiendo en sí no solo los sufrimientos de la pasión al pie de la cruz, sino también los sufrimientos que tuvo que soportar a lo largo de su infancia, de su adolescencia, de su juventud. Si Cristo asumió las culpas del ser humano menos el pecado, también María asume todas las limitaciones propias de la vida menos el pecado. Fernando Rielo distingue los conceptos de vivencia y experiencia. La vivencia es la conciencia implícita de la vivificación del Espíritu por la divina presencia constitutiva del Absoluto en los no bautizados y la divina presencia santificante en los bautizados. María recibe esta plenitud de vivencia al serle transmitida la plenitud de la gracia santificante desde el primer momento de su concepción. La experiencia es, a su vez, espacio-temporalización de la vivencia. En Cristo se da la experienciación progresiva de su vivencia plena en la medida que crecía en edad. Esa experienciación está sujeta a las vicisitudes que acontecen en todo ser humano, las limitaciones, el sufrimiento, el hambre, el frío y en general la destreza y el aprendizaje con el desarrollo intuitivo, intelectual, desiderativo, memorístico, afectivo, imaginativo. Bajo la sombra del Espíritu Santo, María nos engendra místicamente, nos da vida mística, nos hace amar a la Santísima Trinidad, nos enseña la unión mística con Dios. Cuanto más unida está un alma a María, asevera San Luis María Griñón de Montfort, tanto más íntimamente permanece unida a Dios que habita en ella. Quien encuentra a María, encuentra en ella a Jesús y en Jesús a Dios. No hay camino más seguro y rápido para encontrar a Dios que buscarlo en María. Según el orden establecido por la divina sabiduría, como dice Santo Tomás, no se comunica a Dios ordinariamente a los hombres en el orden de la gracia, sino por María. Para subir y unirse a Él, preciso es valerse del mismo medio de que Él se valió para descender a nosotros, para hacerse hombre y comunicarnos sus gracias. Y ese medio tiene un nombre dulcísimo, María. Fin de la cita. María, unida a Cristo, de modo singular, posee la omnipotencia suplicante con el objeto de disponer al espíritu humano para recibir la vida mística por medio del arrepentimiento, de la penitencia, de la oración, de los sacramentos. Fernando Riel afirma en su testamento: María es, por concesión de Cristo, omnipotente mediadora universal
de carácter suplicante que obtiene ante la providencia la gracia necesaria para que alcancéis el destino de un rico desposorio con las personas divinas. Esta omnipotencia suplicante fue otorgada por Cristo a la maternidad divina de María en el instante supremo de su crucifixión. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26 siguiente. La unidad de María y Juan representa toda la humanidad de la que Cristo es su cabeza. El gesto materno de María es acto nutricio. Ella es madre del hombre porque es madre de Dios. María es quien logra de Cristo la gozosa conversión en vino de nuestras lágrimas, vino con el que calmamos la sed de un prójimo en muerte. Nuestra oración, verbo del llanto, halla en nuestra Madre María la mediación creadora, donde Cristo confirma su decreto: convertir nuestra pena en gozo. Fin de la cita. María es la primera en la fe, en la esperanza y en la caridad, que nos son transmitidas no solo por medio de su humanísimo ejemplo de vida, sino también por la potestad que Dios le ha concedido de ser, como nos instruye el Lumen Gentium, madre en el orden de la gracia. Dice así: concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras Él moría en la cruz, cooperó en forma del todo singular por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Fin de la cita de la Lumen Gentium. María es madre de la vida mística porque en su espíritu el Espíritu Santo engendró la vida eterna para darla a luz y dar luz místicamente a todos los seres humanos. San Alberto Magno nos dice que durante la pasión María nos llamó no sin dolores de parto y nos regeneró a todos en su Hijo y por su Hijo para la vida eterna. Del mismo modo, San Pedro Canisio aseveraba que al pie de la cruz María dio a luz con dolores la salvación de todos los hombres y así se hizo madre de todos. Fin de la cita. Aunque no seamos conscientes de ello, es por María, madre de la vida mística, que tenemos experiencia de nuestra fe, de nuestra mística filiación del Padre, hecha realidad plena en Cristo y actuada en nosotros por el Espíritu Santo. Afirmaba Pío XII que María tiene las llaves del corazón de Dios. Dios amorosamente se creó para sí una madre. Parecía de carne y hueso, pero estaba hecha de amor. Era como una encarnación del amor para que concibiera por obra del Espíritu Santo el amor en persona al que había de llenar de amor al mundo. Fin de la cita. Si no formamos a María en nuestro corazón, no podemos tener madurez de vida mística. Así nos lo recuerda San Luis María Grignon de Montfort. Quien desea tener el fruto maduro y bien formado, debe tener el árbol que lo produce. Quien desea tener el fruto de la vida, Jesucristo, debe tener el árbol de la vida que es María. Quien desea tener en sí la cooperación del Espíritu Santo, debe tener a su esposa fiel e indisoluble, la Divina María. Persuadíos, pues, que cuanto más miréis a María en vuestras oraciones, contemplaciones,
acciones y sufrimientos, sino de una manera clara y distinta, al menos con mirada general e imperceptible, más perfectamente encontraréis a Jesucristo, que está siempre con María, grande y poderoso, activo e incomprensible, y más que en el cielo y en cualquier otra criatura del universo. Fin de la cita. El ser humano también participa de esta mística maternidad de María cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, Mateo 12:50, y cuando escuchamos la palabra de Dios y la cumplimos, Lucas 8:21. Por eso, San Gregorio Nacianceno, reflexionando sobre el pasaje evangélico de Lucas, afirma: cada vez que tú recibes en ti la palabra de Cristo y le das forma en tu interior, modelándola en ti como en su seno materno, por la meditación, tú puedes llamarte también Madre de Cristo. Nuestra interioridad también se comporta maternalmente cuando hacemos igual que María en la obediencia pura del fiat, en la generosidad, visitando en condiciones difíciles a su prima Isabel, Lucas 1:39 y siguientes, en la atención a los convidados en las bodas de Caná, Juan 2:1 y siguientes, en el seguimiento a Cristo hasta la cruz y en el acompañar a los apóstoles en el cenáculo, dándoles testimonio de fe, esperanza y caridad, en el sufrimiento maternal, sobre todo a los pies de la cruz, en una palabra, en la interiorización o en el guardar la acción divina en nuestro corazón para hacerla nuestra, envolverla, gestarla, dar la luz en el momento exacto que la providencia determina. El apóstol santo es el que posee la gracia en esta intimidad místicamente maternal y la da a luz, esto es, la ha hecho suya y la comunica a los demás. El mismo Orígenes llega a exclamar: el Señor abre el seno maternal del alma a la gracia para que sea engendrado el Verbo de Dios. Así el alma se hace madre de Cristo. Fin de la cita. Si esto acontece en el seno del alma humana, cuánto más en el seno del alma de María, que se abre en plenitud a la gracia, a la vida mística. El desvelamiento histórico del misterio de María ha ido posibilitando desde el principio y con el correr de los siglos el desarrollo de los diversos ámbitos de la doctrina cristiana, la cristología, la Trinidad, la espiritualidad, la liturgia, la eclesiología. Que la devoción a la Virgen del Cisne que nos preside, Madre de Dios, Madre de la vida mística, nos haga profundizar cada día más en nuestra experiencia de fe, esperanza y caridad, en la Santísima Trinidad, y desde la unión con la Santísima Trinidad dar dirección y sentido a nuestro compromiso serio de ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Parafraseando la doctrina de la deificación de los santos padres, contemplemos la tierra desde el cielo, más que el cielo desde la tierra, como aseveraba Fernando Rielo, y veremos entonces que nuestro humanismo se hace divino en María porque Dios se ha hecho humano en Cristo, nacido de María. He terminado. Muchas gracias. Agradecemos al Padre José María López esta ponencia profunda
y a la vez sencilla sobre la advocación de María como Madre de la Vida Mística. Y nos disponemos ahora a las preguntas que nos han llegado sobre la disertación del Padre José María. Hay varias que preguntan: María, Madre de la Vida Mística, ¿añade algo a María, Madre de la Gracia? Bien, explicita un poco más lo que significa María, Madre de la Gracia. La gracia, como saben, puede ser gracia actual, gracia habitual, gracia santificante, etc. Cuando decimos vida mística, se refiere a todas las gracias, a toda experiencia de la gracia, a la vida de la gracia, en todos los sentidos. Entonces, decir Madre de la Vida Mística sí que añade a Madre de la Gracia, lo incluye, igual que incluye otras advocaciones, explicando que aquello que se produce en nosotros en virtud de la divina presencia santificante es vida mística. Y en ese sentido, María es Madre de la Vida Mística. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice: ¿qué medida concreta nos ayuda a hacer de María Madre de nuestra vida espiritual o mística? ¿Qué medida concreta nos ayuda a hacer de María Madre de la vida espiritual o de la vida mística? Bueno, a María no la podemos hacer Madre de la Vida Mística, sino que es Madre, es Madre de la Vida Mística. Lo que quiere decir, creo, la pregunta, que está muy bien hecha, ¿no?, es que cómo podemos tener conciencia, ¿no?, de que María es Madre de la Vida Mística. Primero explicando qué es vida mística, ¿no? Primero explicando qué es vida. Estamos hablando no de la vida psicológica ni de la vida biológica, estamos hablando de la vida espiritual, porque la vida de la persona humana, lo primero es la vida espiritual, que asume en sí, en esta vida espiritual, lo que es el carácter psicológico de la vida y el carácter biológico de la vida, de tal forma que es una sola vida la que tiene el ser humano, la vida de la persona humana, ¿no?, con esas dimensiones espiritual, psicológica y biológica. Bien, si entendemos por vida espiritual, que es lo sumo, y lo que asume todos los demás caracteres de la vida, tenemos que explicar también lo que es el concepto místico. Místico, como he explicado en la ponencia, significa abrir los ojos, cerrar los ojos al egoísmo para abrirlos al amor. Luego, es la experiencia del amor. Y si el amor es la síntesis de todas las virtudes, o forma de todas las virtudes, como dice Santo Tomás, ¿no?, todas las virtudes están en el amor. Quien ama es humilde, es obediente, es generoso, es entregado, es paciente, todo lo soporta. Es decir, hay que decir siempre algo, o cuando hablamos de una virtud, decimos esa virtud: humildad del amor, obediencia del amor, generosidad del amor, etc. Todo se centra en el amor. Bien, pues la experiencia del amor, ¿qué es lo que dicen los místicos? Eso es mística. La mística es experiencia de amor, es experiencia de la virtud. Bien, pues María es Madre de esta vida del amor, vida mística. Por eso, cuando decimos Madre de la Vida Mística, encierra ya todo un contenido, un compromiso que tenemos que tener con María, nuestra Madre Celeste, en virtud de que por medio de ella, como intercesora, como mediadora, podemos acercarnos más directamente, un camino directo hacia Cristo. Cristo engendrado en su seno por obra del Espíritu Santo, y por tanto todo lo que significa Cristo, su redención, por tanto Madre de la redención, todo lo que significa Cristo, la salvación, Madre de la salvación, y así todas las advocaciones. Esto es ser Madre de la Vida Mística. Una nueva pregunta
nos dice, si el ser humano es capaz de alcanzar la divina presencia santificante con el bautismo, ¿cómo comprender la divina presencia constitutiva con los seres humanos no bautizados? ¿Cuál es la acción de María para mediar por los que no son bautizados? Bien, no podemos negar la gracia a ningún ser humano. Los católicos no podemos decir que un musulmán no tiene gracia, gracia en el sentido teológico, claro. No podemos decir que un judío no tiene gracia. Todo ser humano tiene gracia. Todo ser humano hace algo bueno, es capaz de verdad, bondad, hermosura. Todo ser humano es capaz de amar. Bien, ¿en virtud de qué? ¿Cuál es el fundamento por el cual el ser humano es capaz de absoluto? Capax Dei, abierto al absoluto. ¿Por qué? ¿En virtud de qué? En virtud de esta divina presencia constitutiva desde el primer momento de la concepción del absoluto, divina presencia constitutiva del absoluto, que vivifica, genetiza nuestro espíritu, lo deja en un estado de ser deitático. Todo ser humano es deidad, es mística deidad. Todo ser humano tiene potencial, tiene esta potestad, este potencial, esta disponibilidad, este dispositivo, digamos, para recibir la gracia santificante por medio del bautismo. Por tanto, es la divina presencia constitutiva, nos lleva a dialogar con todas las religiones, pero no solamente con las religiones, sino con todo ser humano, ateos, agnósticos, creyentes, no creyentes, porque todos tienen creencia, expectativa, amor, todos. Ahora bien, la elevación de la creencia al orden santificante, ¿qué es? Fe, la fe. La fe es la creencia elevada al orden santificante. ¿Qué es la esperanza? Es la expectativa elevada al orden santificante. ¿Qué es la caridad? El amor elevado al orden santificante. Por tanto, si perdemos la gracia santificante, perdemos la fe, la esperanza y la caridad. Eso está claro. Eso es de magisterio. Lo que no perdemos es la creencia, la expectativa y el amor, que lo tiene todo ser humano en virtud de la divina presencia constitutiva. Luego, esa es la diferencia, ¿no? Diferencia entre la divina presencia constitutiva, que es dada como el sol y la lluvia a todos los seres humanos en el mismo momento de la concepción, y la divina presencia santificante, que es la elevación de la divina presencia constitutiva al orden redentor, por medio del bautismo. Otra pregunta en este mismo sentido dice, el cristiano recibe en el bautismo el éxtasis santificante. ¿Con esto nos quiere decir que el que no es bautizado no tiene éxtasis santificante? El que no es bautizado tiene éxtasis también. Un hindú puede tener gran experiencia estática, un maometano puede tener gran experiencia estática, y un judío, e incluso un ateo, uno que no cree en Dios, también puede tener gran experiencia estática, con tal de salir de sí, para unirse con, sale de sí generosamente. ¿O es que acaso no hay ateos que son generosos? Ateos que aman el arte, la música, la belleza, que hacen el bien. Bien, pues todo esto es éxtasis, pero es un éxtasis constitutivo, no es salvífico. Tenemos que hacer conscientes, y ahí está nuestra actividad apostólica como cristianos, primero por el ejemplo, pero también con la palabra, o la palabra corroborada con el ejemplo. Tenemos que hacerlos conscientes de que ese éxtasis constitutivo tiene que ser elevado al orden santificante o redentor de Cristo. Y esto es conociendo a Cristo, conocer a Cristo por medio del Evangelio. El Evangelio es el código
de la sabiduría infinita, es el código de la vida infinita, es el código de la omnisciencia y de la omnipotencia. Pero este código hay que saberlo leer, hay que saberlo leer, hay que saberlo descifrar y necesita una clave. Igual que con el correo electrónico necesitamos claves para entrar en Internet. ¿Cuál es la clave que necesito para leer este código, que es el código de la vida, que es el Evangelio? El amor, la generosidad. Por eso, cuando hay ante nosotros un ateo que es generoso, como en una ocasión Fernando Rielo hablaba con ateos, le dijo a un ateo: ¿tú realmente amas a los seres humanos? ¿Te sacrificas, te das a ellos? Dice: pues sí, lo intento hacerlo. Pues no estás lejos del reino de los cielos. Efectivamente, ahí está la disposición. No sabemos las causas tan complejas del ateísmo que incluso describe el Catecismo de la Iglesia Católica y que tenemos que pensar, reflexionar sobre ello. Las causas son muy complejas. ¿Por qué esta persona se confiesa atea? ¿O es judío? ¿O es agnóstico? Que es todavía peor que ateo, etcétera, etcétera. Las causas son muy complejas. Nos tenemos que acercar siempre por medio de la oración, por medio de la amistad, de la generosidad, por medio de ir cargados de esta vida espiritual, por lo menos teniendo esta disposición a la gracia, aunque nos sintamos limitados y pecadores, que eso es muy sano. Sentirnos limitados y pecadores es muy sano y Cristo nos lo recomienda en el Evangelio. Con la parábola del fariseo y del publicano, yo no puedo juzgar a los otros. Yo no soy como yo no soy como este ateo que no cree en Dios. Yo no soy como este que es judío o este que es protestante y no cree en la Virgen o no cree en los santos. No podemos ir con esa prepotencia o ese carácter farisaico, sino con humildad. Esa humildad que es apertura, es comunicación, es hacernos amigos, incluso de los enemigos. Bueno, pues esto es el camino de la conversión, el camino de la unidad dentro de la Iglesia y el camino de la conversión de los que no son o no pertenecen en estos momentos a la Iglesia. Bueno, son muchas las preguntas, pero en honor al tiempo, esta va a ser la última. Dice usted que María es Madre de Jesús en cuanto a su humanidad. Por favor, ¿dónde queda el dogma de María, Madre de Dios? Bueno, María es Madre de Dios. Primero, no solamente es madre biológica de Cristo, no solamente es madre biológica de Cristo, María es madre de Dios porque Cristo es Dios. Si Cristo es Dios, es madre de Dios. ¿En virtud de qué? En virtud de su naturaleza divina, porque Cristo ya sabéis que por la unión hipostática asume dos naturalezas, ¿no? La naturaleza humana que comparte con nosotros, en la cual está integrado todos los valores de la humanidad, todo el sufrimiento de la humanidad. Y en la naturaleza humana, Cristo, claro, menos el pecado, redime al ser humano. Pero María no es Madre de Dios en virtud de la naturaleza divina, sino en virtud de la naturaleza humana, pero es Madre de Cristo, es Madre del Hijo, es Madre de la persona divina, del Verbo. Por tanto, Madre de Dios. Si el Verbo es Dios, es Madre de Dios, no Madre del Padre ni Madre del Espíritu Santo, porque entonces habríamos
incurrido en un error dogmático, claro, porque no es madre de Cristo en virtud de su naturaleza divina, sino en virtud de su naturaleza humana. Ahora bien, para entender que es madre de Dios, ya hemos hablado en la ponencia que Dios la concibe desde toda la eternidad, Mater Dei, madre de la sacralidad. ¿Qué significa Dios, el concepto Dios? Sacralidad divina, adestra. Este acto adestra divino de santificación, de redención, eso está en María, engendrado en María. Por eso es por lo que es Madre de Dios. Todo aquello que procede, es la procesión, mística procesión de Dios en María, esa mística procesión de Dios en María es lo que la hace Madre de la vida mística y Madre de Dios. Y por lo que podemos entender la razón ontológica de que María es Madre de Dios. Y todos los atributos y advocaciones que damos a la Virgen, sin incurrir en cosas que no son. Si realmente vamos por el camino de la cruz que siguió María, como Cristo, el camino de la cruz es camino seguro de salvación. Y el camino de la cruz es el camino de la virtud, el camino del sufrimiento, de ir contra nuestras pasiones con la armadura de la virtud. Bien, todo eso supone un sufrimiento. Hay sufrimiento moral, sufrimiento físico. Estamos apegados a nuestros juicios, a nuestras concepciones del mundo. Nos dejamos llevar de ideologías y fácilmente podemos incurrir en error. Bien, pues María, en la oración, en nuestra disposición, teniendo en cuenta los tres pilares que hemos dicho anteriormente, Sagradas Escrituras, tradición y magisterio, inseparables en sí mismos, es donde estamos navegando con seguridad. Agradecemos al Padre José María López su ponencia.